Se estrelló mi nave. El planeta donde vengo se llama el planeta de los caramelos. Y todos nos comunicamos telepáticamente porque nuestros cerebros están conectados con todos los seres del universo. ¡Sí! Ahora vamos a bailar juntos con el Capitán Dulce. Yo te lo digo acá públicamente, ¿eh? 2 o 3 más como esto, no cuente más conmigo. Y no cuente más conmigo. ¿Qué pasa? ¿Y esa voz? ¿De dónde sacaste esa voz? Tu voz no es esa. Siempre ha sido la ña, 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 ña. Ahora, ¿por qué no hablas así? Tan gravemente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué deje de ser la ña, 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 ña? ¿A qué se deben todas estas cosas, señores? Bueno, no, pero que no puede seguir la situación así, señor. Tiene que continuar de otra forma porque así hay que terminar. No se puede cambiar definitivamente. Basta. Si siguen así, los voy a mandar a que terminen la escuela primaria. ¿O no? Fratelli e sorelle, buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo. Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Hola, ¿cómo les va? Segundo episodio de Noticias desde Lilliput. Yo soy Andrés Lagota, sí, esa, la gota que rebalsó el vaso. Mucha gente se puso contenta al escucharnos en el primer episodio. Algunos y algunas se preguntan si se va a repetir. No sé si porque les parece que mejor no, o se quedaron con ganas de seguir escuchando. Hay otros que no les gustó y tuvieron el buen tacto de no decirnos nada, por lo menos para no bajonearnos de primera. O vaya a saber por qué no nos dijeron nada, ¿no? Y otros y otras ni nos escucharon. La gran mayoría, hay que decir. Los entendemos, les damos tiempo, y si ustedes se cruzan con ellos o ellas, díganle, no sabés lo que te perdiste. Por lo menos así les pica la duda, ¿no? Igual, posta, si no escucharon el primer episodio, Santiago Kalinowski, lingüista, integrante de la Academia Argentina de Letras, la rompió. Escúchenlo. Y hoy no dejen de escuchar la entrevista que tenemos en este episodio. Un geólogo, doctor. No quiero ser tremendista ni spoilearles que dice que como se está frenando el movimiento del núcleo líquido de la Tierra, corre riesgo la continuidad de la especie humana. Decirles todo esto sería demasiado así cuando todavía ni siquiera empezamos. Mejor lo escuchan y sacan sus propias conclusiones. ¡Échenlo! Mañana échenlo a este tipo. Échenlo, a mí me da vergüenza. Por tipos como este a mí me dan ganas de dejar de bancar un montón de cosas al gobierno. Y como yo varios, yo no soporto más un tipo así. No lo soporto más. Bueno, Ale, tampoco la sobreactuación. Ya te dije en el episodio anterior, no hace falta. Hay mucha en juego. Pero la verdad es que yo tampoco doy abasto. La realidad en Lilliput supera cualquier ficción. Y eso que Lilliput es una ficción. Ustedes saben que Los viajes de Gulliver es una obra del escritor irlandés Jonathan Swift. Fue publicada por primera vez en 1726. La novela se presenta como una narración de las aventuras de Lemuel Gulliver, un cirujano que se convierte en capitán de varios barcos. Sin embargo, más allá de ser una simple aventura, la obra es una sátira de la sociedad inglesa, y yo diría también de la humanidad en general. En la primera parte del libro, Swift describe la sociedad de Lilliput, donde los habitantes, aunque físicamente pequeños, tienen una gran ambición política. Las disputas entre los liliputienses y sus vecinos, los blefuscudianos, basadas en cómo se debe romper un huevo, son una sátira de las disputas religiosas y políticas en Europa, sobre todo aquellas que enfrentaban a los protestantes y católicos en Inglaterra. A través de estos conflictos aparentemente ridículos, Swift critica la irracionalidad de las guerras religiosas y las luchas por el poder.
¿Se van haciendo una idea de por qué nos pusimos Noticias desde Lilliput? Y si quieren saber más sobre Gulliver y los lilliputienses, si nunca leyeron el libro de Swift, los sábados publicamos el lado B de estos episodios y allí leemos un capítulo del libro. ¿Qué haces, querido? Escuchame, 2 cosas te quería decir. La primera, no hagas tan largos los podcasts, porque están muy buenos, es mucha información, es divertida, pero es largo. Gracias, Tito, por tu mensaje sobre el primer episodio, pero es complicadísimo hacerlo más corto. No llevan los nadie negros, razas, sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo, nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz. Lilliput despierta con fuerza y con ímpetu. Lilliput construye un futuro diferente. Por acá tiene que haber andado la sombra de la maldad. Mira cómo está todo quemado. ¡Alto! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Hola, me llamo Dulce y soy un capitán. Vengo de otro mundo. ¿Qué te pasa que estás tan triste? ¿Cómo puedes salvar mi tierra? ¿Cómo puedes Pensar que el escritor argentino Eduardo Belgrano Rawson cuenta en su libro Noticias Secretas de América que el indio, como él llamaba al general San Martín, mandó buscar a la punta de los Venados, que ahora es San Luis, a los más bravos expertos en degüello y a las mejores caballadas para formar parte del regimiento de granaderos a caballo. Esta quizás sea una recreación sin sustento documental, historiográfico de este gran escritor argentino. O quizá estaban en juego otros valores, como la libertad, por ejemplo, la independencia como país y como continente. Lo cierto es que el senador puntano del oficialismo de Lilliput, Bartolomé Abdala, el que en la grabación aparece cansado de apagar tanto fuego y a que el capitán Dulce le recomienda descansar, quiere ser gobernador de San Luis. Igual, no solo hace precalentamiento protagonizando videos para niños y niñas, ahora está tercero en la línea de sucesión presidencial, ¿eh? Es presidente provisional del Senado, es decir, viene Milei, Villarroel y Abdala. Ojota con Lilliput, ¿eh? El senador no solo contrata, no sabemos bien si 13 o 20 asesores supuestamente para su tarea legislativa, él dice y argumenta que lo hace porque quiere llegar a ser gobernador de San Luis, sino que hace 4 años ya despuntaba este vicio de la actuación haciendo su aporte a la cultura nacional junto al capitán Dulce. Me gustaría que descanses un poco, porque te veo muy, pero muy cansado, amiguito. Descansá. Nosotros nos ocuparemos de apagar todo el fuego y cuidarte. Lo digo acá públicamente, ¿eh? 2 o 3 más como esto, no cuenten más conmigo. Alejandro, no te pongas nervioso. Lo tuyo tampoco es la actuación. Podemos gestionar un ascenso, ¿no?, para el capitán Dulce, por su invalorable servicio a la sociedad. Vamos a hablar con el ministro Petri. Lilliput da para todo, pero el capitán del senador Abdala no le llega ni a los talones al general González de Costa Pobre. ¿Se acuerdan? Me he enterado que alguien ha estado difamándome diciendo que acá hambreo al pueblo, que meto en la cárcel, que mato. No, ¿pero quién se lo dijo eso? ¡Un muerto! ¿Un muerto? Así es, ¡un muerto! Entonces usted está con los espiritistas. No, muerto porque lo maté yo. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Metamicrófono está, más ley. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. ¿Y de Hernán Lorenzino se acuerdan? Que era ministro durante el segundo gobierno de Cristina. Algunos dicen, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo creo que tenemos que hablar de todo. Lorenzino también se quería ir. Bueno, a cualquiera le puede pasar. En Lilliput a veces se viven momentos de tensión. Y sobre todo cuando querés resolver algunas cuestiones y los planes no te salen del todo bien. La verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Una pregunta, ¿cómo están las arcas de la nación? Llenas. ¿Llenas? ¿Funcionó mi plan?
igual o mejor que el austral. Funciona así que están llenas. Sí, llenas de telarañas. Pero nada, Santa. Nada. $1. Bueno, $1 es $1. Ah, está bien, $1. Es como se... A ver, ¿saben que tengo una idea? A ver. Con ese dólar podríamos hacer más dólares. ¿Cómo hacemos? Pero primero tenemos que conseguir otro dólar. ¿Y dónde? Una vez que tenemos otro dólar, Sí. lo apareamos con este dólar que tenemos Sí. en la caja fuerte Sí. y lo montamos. Es posible que el dólar mayor, cuando entre en celos, hay que cerrar bien la caja. Por ahí entra en celo el dólar y tienen dolaritos. ¿$dolaritos? Y si tenemos la suerte de que el dólar mayor sea medio conejo, muchos dólares. Y en poco tiempo, en poco tiempo seremos multimillonarios. Muy bien. ¿Qué tal mi idea? General, no le dé ideas al Toto. Pero, ¿vieron cómo las metáforas con connotaciones sexuales tampoco son nuevas? Pensaba sobre la circularidad de algunos temas en Lilliput. ¿Qué hubiera dicho Borges sobre esto que pasa hoy en Lilliput, pero que dicen los memoriosos no es la primera vez? El tema de un hombre fabricado por los cabalistas me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bioy Casares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema, si no me engaña la vanidad, se aunan lo patético y lo humorístico. El golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios. Liliputeadas. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Liliputeada. Evento que nos ayuda a contar lo que pasa en una tierra que a menudo nos duele, pero que queremos entrañablemente. En la semana recibimos mensajes de muchos amigos que escucharon el primer episodio. Es mucha información, es divertida, pero es largo. Algunos, como Tito, piden cosas que son realmente imposibles. ¿Qué querés que te diga, Tito? Y entonces, en una realidad que no para, porque hoy, mientras estábamos grabando, siguen pasando cosas en Lilliput, vamos con algo que, para que Tito no se ponga mal, vamos a llamar resumen o algo así. Es la agenda de los liliputienses, ¿no? Anota, sacá la libreta que se viene la agenda liliputiense. Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Que Salamanca no da, lo que es natura no da, Salamanca no pesca. Noticias desde Lilliput, noticias desde Lilliput, un nuevo amanecer donde todos alcanzan. Es mucha información, es largo. Tito, vos que decías que la Lilita estaba desaparecida, escuché lo que dijo. Le digo que es un gato. Pero después te contaba otra anécdota. Y entonces me dice, no, son chicas acompañantes, están en los bares, acompañan a los diputados. Bueno, yo quería ver un gato, ¿entendés? Porque mi desesperación era la curiosidad de una chica de provincia de querer ver cómo era un gato. Porque decían que eran lindas, qué sé yo. Bueno, entonces yo un día voy en un ascensor y descubro un gato. Porque era un gato. Bueno, salí del ascensor, estábamos en el cuarto piso y grité, ¡un gato, un gato! Y entonces el hombre que cuidaba el cuarto me adoraban a mí los tipos, porque yo a veces iba en camisón y con el tapado, así, ¿viste? Cuando colaboraba todo el día, trabajaba todo el día en la redacción de las leyes. Un gato, ¿dónde vi un gato, diputada? Vi un gato, estaba en el ascensor. Bueno, los tipos empezaron a buscar un gato de verdad. Yo estaba tan emocionada. Bueno, ahora veo gatos sentados. O sea, no tengo ningún problema, porque antes eran gatos, eran acompañantes. Después fueron asesoras. Y ahora están sentados en la banca. Digo, yo no digo que no estén, porque uno puede educarse, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se formen.
Esa es la impresión que tengo hoy. Los gatos nos invadieron. Y todavía el hombre ese del cuarto piso debe seguir buscando el gato que yo encontré. Igual, no sé qué es más fuerte, si lo de los gatos o imaginarme la Lilita en camisón y tapado yendo a la oficina a redactar leyes. No hay que estar en contra del ascenso social, ni ser despectivos con los michis. Hay gatos en alcobas, en yates en el Mediterráneo, en suites presidenciales, en palcos. Los más malos dicen que hubo uno en el sillón de Rivadavia. Otros dicen que cuando el gato no está, los ratones se divierten. Pero no hay que ser despectivo. Lilliput es un país de oportunidades. Y lo que digo hoy, puedo decir lo contrario mañana. Y mi proyecto que voto hoy, lo puedo desvotar mañana. Porque te voy a decir una cosa. Hay parlamentarios en Lilliput que no les importa un pito cuánto tienen que cobrar los jubilados para no pasar hambre. A algunos diputados, las convicciones le duraron un par de semanas y un café con leche con medialunas carísimas, sentados en el Triángulo de Hierro. Qué feo sonó eso, no. Sentados con el Triángulo de Hierro. El argumento es el déficit fiscal a futuro, perpetuo, en la eternidad de la existencia de Lilliput. El mismo argumento no vale para el blanqueo de dólares del colchón, ni para el impuesto a las grandes fortunas. Ahí no importa que el fisco deje de percibir ingresos, ¿eh? Te lo digo yo, que ya la viví. Es la teoría del derrame. Como van a venir grandes inversiones, hay que dejar de cobrarles impuestos, porque proporcionalmente toda la población se va a beneficiar con lo que gasten acá los Gulliver de las empresas. Te tiro un dato. La teoría del derrame nunca anduvo acá. Y siempre se terminan beneficiando los mismos, que son los mismos que dicen que el problema es que hay que bajar el déficit. Y no se dejen en el cajón, en esta semana tan álgida de idas y vueltas, no se dejen en el cajón el nombramiento en la corte del juez más desprolijo de Lilliput. Señores, está abierto el poroteo y el libro de pases de impresentables. Y en esta búsqueda que hacemos de liliputienses, ¿no? Para conversar, para entender mejor la complejidad de este país en el que vivimos, hoy le pedimos que se acercara a Andrés Folguera. Quizá algunos de ustedes tengan alguna referencia de él, porque es muy consultado en distintos canales de televisión cada vez que se nos mueve el piso, ¿eh? Pero de entrada les tiro 3 datos, porque si se los pregunto a él, con lo modesto que es, seguro que no nos lo va a decir. Es Premio Conex 2023. Es doctor en geología, especializado en tectónica. Vamos a ver de qué se trata esto. Es investigador principal del CONICET y profesor asociado de la UBA desde hace nada más ni nada menos que 14 años. Dirigió y codirigió 14 tesis doctorales. Parecería que fueran una por año. Me parece que no es así. Está aquí en Noticias desde Lilliput. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas, Diego. ¿Cómo estás vos? Sí, para empezar, hablando de algunas de las investigaciones profundas en las que estás. Tan profundas que, entre otras cosas, te centrás en entender la dinámica interna de la Tierra. ¿Esto quiere decir lo de especializado en tectónica? Sí, la tectónica no solamente es el estudio profundo. Desde ya se puede estudiar, hay herramientas geofísicas que te permiten entender cómo se mueve el manto en profundidad, qué impacto tiene sobre las placas tectónicas. En parte se estudia el manto que está por debajo, cómo circula, qué relación tiene con las placas, y en parte también se estudian fenómenos superficiales, cómo se levantan las montañas, cuáles son las fallas que provocan el levantamiento de las montañas, si producen o no producen terremotos. Hace poco fue noticia uno de los temas que estás investigando, que es que el núcleo terrestre, que está compuesto por hierro y níquel, a mí me cuesta entender un poco esto, si es líquido, si está a alta presión, si está fundido. Dicen que en la investigación que se está desacelerando, y esto podría tener consecuencias
en que ya no vamos a saber, me parece a mí bien, dónde queda el norte. Algunos ya perdieron el norte hace rato, pero ¿es así? ¿Es grave? El núcleo externo se encuentra en estado líquido, es una aleación de metales en estado líquido. Y el movimiento de ese mar de metales, por debajo de los 2.900 kilómetros de profundidad, produce un campo magnético. Cualquier cambio que ocurra en esa dinámica de ese núcleo externo, de ese movimiento de material fundido, impacta en la intensidad del campo magnético. El campo magnético constituye un reflector, un escudo protector de las radiaciones dañinas de origen solar. Entonces, cualquier cambio en la dinámica de ese mar de material metálico líquido, cualquier cambio en el movimiento impacta en la intensidad del campo magnético e impacta en la capacidad que tiene ese campo magnético de proteger a la Tierra y en particular a la vida. Entonces se cree que esta desaceleración podría tener algún impacto por ejemplo, en tipos de cánceres de piel, en los animales en general, en la vida en general, y también en problemas de telecomunicación, que no es un problema central, pero es un problema. ¿Y hay forma de revertir este freno, Andrés? No, en realidad no hay ninguna forma de revertirlo, y de hecho a la Tierra le pasó muchísimas veces que el núcleo externo cambie en su dinámica. Por ejemplo, la extinción de los neandertals, entre otros factores, se asigna a un momento en el cual el campo magnético se debilitó. Y eso podría haber incidido en cáncer de piel de los neandertals. Entonces, no, es un problema bastante preocupante para nuestra civilización interconectada y frágil, ¿no? Cualquier parámetro que cambie en la intensidad del campo magnético puede producir problemas graves. Me deja preocupado de lo que decís, asociar que se frena el núcleo de la Tierra con la desaparición del Neandertal, por ejemplo, y que esto nos pone en juego la posibilidad de la continuidad de la especie. La conexión que se establece entre la desaparición de Neandertal y el debilitamiento del campo magnético es una hipótesis, no es más que una hipótesis, y probablemente haya sido un factor adicional entre otros factores. Lo que sucede es en relación con nuestra sociedad. Nuestra sociedad, uno la puede percibir como una sociedad más, digamos, integrada y desarrollada y fortalecida respecto de la sociedad de Neandertal, pero en el fondo es más frágil. Cualquier trastorno, por ejemplo el debilitamiento del campo magnético, la suba de nivel del mar, impactaría muy negativamente en nuestras sociedades, porque uno las puede percibir como evolucionadas, fortalecidas respecto de lo que fue la sociedad en cualquier otro siglo en la humanidad, pero en el fondo son muy frágiles. O sea, dependen de que ciertos parámetros estén controlados. En la medida que estos parámetros varíen, por ejemplo, la intensidad del campo magnético, eso pues puede generar un trastorno muy profundo a nuestra sociedad. En otro área que está vinculada con este tema de la geología y del estudio de las placas tectónicas, los habitantes de Sausal Bonito, cerca de Vaca Muerta, denunciaron unos 40 sismos en los últimos días y lo atribuyen a la explotación no convencional de hidrocarburos de Vaca Muerta. Precisamente, Andrés, como geólogo, opinó que la actividad del fracking en cualquier lugar se sabe que está relacionada a la inducción de terremotos, y esto no tendría que sorprender a nadie. ¿Es así, Andrés? ¿El fracking de Vaca Muerta puede generar más terremotos en Argentina? Si vos querés entender la proyección de lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista sísmico con la explotación del fracking, lo que hay que hacer es ir a aquellos lugares donde la explotación del fracking empezó antes. El lugar es Estados Unidos, y el lugar en particular es Oklahoma. Que se ve en Oklahoma que donde se inyectaron fluidos para la actividad del fracking, el fracking consiste en inyectar fluidos a altas presiones y triturar, destruir la roca. En esos lugares se induce sismicidad que llega a magnitudes cercanas a 6. En la escala de Richter, 5 o 6, que son
magnitudes destructivas. También se vio en esos lugares que cuando vos dejás de inyectar fluidos, cae drásticamente la intensidad y la cantidad de terremotos. En el caso específico de Vaca Muerta, estamos en una fase en la cual se está induciendo sismicidad con intensidades cercanas a 4, y todavía se hace la pregunta si eso tiene o no que ver con la inyección de fluidos, pero eso es bastante evidente. Basta con mirar ejemplos en otros lugares de la Tierra para ver que es así. Además, hay una correlación directa entre la zona de inyección de fluidos y generación de sismos. Eso no quiere decir que el fracking, digamos, hay que anularlo por el hecho de inducir sismicidad. Lo que quiere decir es que hay que moderar la cantidad el volumen de fluidos inyectados, porque se sabe que cuando se empieza a moderar, se empieza a controlar la actividad de sismicidad. Un elemento clave es entender, además, el impacto de la sismicidad en Vaca Muerta. En torno a Neuquén hay embalses que si se llegan a deteriorar, que si se llegan a romper su pared de contención, eso puede tener un efecto gravísimo en la infraestructura que no se están ponderando. O sea, no tiene mucho sentido discutir a esta altura si la sismicidad está o no inducida por el fracking. Eso es bastante obvio. Lo que hay que hacer es moderar esa sismicidad a través de la inyección más lenta de fluidos y además ponderar, evaluar el impacto que podría tener sobre la infraestructura. Ahora, claro, todas estas investigaciones que venís desarrollando vos hacen a la producción, a la productividad, a las inversiones en la Argentina, están sostenidas por tu pertenencia al CONICET, ¿no es cierto? Y lo que me gustaría aclarar que los estudios de sismicidad inducida en fracking no son estudios míos personales. Esos estudios están realizados primero por las mismas empresas que están interesadas en analizar los daños que pueden llegar a producir desde el punto de vista sísmico, y también por un instituto en San Juan específico que monitorea la actividad de algunas empresas en particular, que es el Instituto Volponi. Yo sigo la problemática y además edito trabajos científicos que están dedicados a la temática. Entonces es un tema que lo sigo de cerca. En abril renunció toda la vocalía de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación por el recorte presupuestario. En ese organismo trabajan 1.200 pymes, 200 empresas dentro del rubro de la tecnología, 7.000 proyectos de ciencia, 30.000 investigadores en conjunto, 1.100 becarios. 5 meses después de este abril, ¿cómo sigue la situación hoy? En la descripción que hiciste, realmente 2 organismos. Uno es la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que antes tenía estatus de ministerio, el Ministerio de Ciencia, y fue degradado a una subsecretaría actualmente. Y el otro es CONICET. Son organismos que tienen historias diferentes y, bueno, por supuesto los dos pertenecen al Estado. Una crítica que se hizo durante años es por qué la ciencia tiene que tener 2 organismos cuando podría tener los recursos y la organización y la administración concentrada en uno solo. Pero ese es casi un tema aparte. O sea, efectivamente hay un problema de financiación en ambos organismos, tanto en la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica como en CONICET. Ambos organismos en este momento no están otorgando los proyectos de investigación, no están pagando proyectos de investigación. En el caso de agencia es todavía quizás más grave porque es parte de un préstamo BID que ya fue asignado con el propósito de pagar proyectos de investigación. O sea, esa plata entró al país y no se está asignando para el propósito con el cual fue contraída la deuda. En el caso de CONICET, la financiación es diferente. Pasa más que nada por haber congelado las promociones y haber reducido drásticamente la cantidad de becas asignadas. Becas doctorales y postdoctorales. ¿En qué estado está de negociación? ¿Hay algún tipo de diálogo como para revertir la situación o esto se mantiene así?
En el caso de la agencia, tal como vos indicaste, hay una situación, yo diría, un poco más grave, porque renunció, como dijiste, el directorio. Eso fue en abril. No hay noticias claras respecto a quién maneja la agencia o quién es un interlocutor válido en la agencia. En el caso de CONICET, yo diría que la cúpula está más consolidada y, digamos, la dirección está más consolidada, pero de todas maneras, respecto de si hay interlocutores válidos o efectivos, quizás no. Yo diría que hay una relación quebrada entre lo que son directores de instituto, decanos de ciertas facultades y los directivos de las dos agencias científicas en nuestro país. Hay falta de información y hay poca voluntad de diálogo a esta altura. Vinculado con todo esto está el problema del financiamiento de las universidades, de la universidad y de los sueldos docentes y de investigadores. Vos decías que a veces está mal la relación entre los decanos y la cúpula del CONICET. ¿Cómo ves la situación y la posibilidad de veto a la ley de financiamiento que se está discutiendo estos días en el Congreso? O sea, hay una situación muy mala, producto básicamente de una política del gobierno. El gobierno ya anunció el veto de la ley potencial universitaria que se puede llegar a votar la semana próxima. Y también hay un problema de relación cortada, digamos, de falta de comunicación y de un conflicto establecido permanente, que hasta cierto punto lo entiendo, veo que no puede ser de otra manera. Entonces, la falta de diálogo y la política por parte del gobierno hace que el panorama sea muy sombrío hacia adelante. Pero el deterioro que se ve en la universidad, el desbalance entre cuántos son los gastos para funcionamiento y cuánto es el gasto docente o lo dedicado a investigación, es un deterioro que no viene de este último gobierno, que ha tenido algunos vaivenes a nivel salarial, pero que viene de hace varios años. No es esta la universidad de los 60, de los 50, de los 70. ¿Cómo es la posibilidad de revertir esta situación, a pesar de que los datos dan bien, ¿no? La UBA, por ejemplo, está muy bien posicionada a nivel regional, a nivel mundial, pero el deterioro en las condiciones en las que se trabaja es evidente. Esta es una universidad muy diferente a la que conocimos hace 20, 30 años. Se expandió notablemente la cantidad de alumnos, una universidad que creció muchísimo. El sistema científico también creció muchísimo. Hay muchísimos tesistas doctorales, investigadores. Cuando yo terminé mi licenciatura no había becas para hacer el doctorado. Tuve que considerar la posibilidad de irme afuera, me fui afuera. O sea, no había ninguna posibilidad de hacer un doctorado acá. Ahora, este gobierno cortó las fuentes de financiamiento de los proyectos de investigación. El gobierno anterior lo sostuvo con inflación, lo cual provocaba un recorte, podemos llamarlo encubierto, a través de la inflación. En este momento hay una parálisis del sistema científico derivado de la falta de financiación. Independientemente de que se recuperen las fuentes de financiamiento, que el gobierno cambie su postura, que se logre un diálogo con el gobierno desde los sectores científicos, va a requerir un reanálisis y un replanteamiento de los mecanismos de financiación. Porque, como dije al principio, la universidad tiene otro tamaño, el sistema científico también, y estamos, digamos, en un punto de quiebre respecto de cómo seguir. Nos debemos como país, de cara a la sociedad, una discusión de lo que es la universidad, lo que debe ser la universidad y el sistema científico, cómo se gastan los recursos. Eso es una deuda pendiente. Muchos sectores de la universidad y del sistema científico se oponen a abrir esa discusión. Yo personalmente creo que debemos esa discusión. Te agradecemos mucho que te hayas acercado, Andrés, a Noticias desde Lilliput, y las puertas están siempre abiertas. Así que retomaremos este contacto en algún otro momento. Espero lío. Quiero que se salga afuera. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar.
Seamos lobos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo? Rompiendo los huevos, 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 rompiendo los huevos. Hablábamos del estresazo de Guillermo Francos. Terminó internado. Y algunos dicen que fue por una discusión con el Triángulo de Hierro sobre la ley de acceso a la información pública. Sobre esto hay mucho debate entre los abogados de Lilliput, porque ¿qué es público y qué es privado en un funcionario público? Sobre todo si pudiera tratarse de un delito. ¿Y qué es público y qué es secreto de Estado, no? Otro tema. Pero aquí no se trata de meterse con quién sale el funcionario, sobre sus gustos, sino que el problema surge si estos gustos o su militancia partidaria se pagan con los fondos públicos. Esto no es de ahora. ¿De dónde salen los fondos para organizar un partido político, por ejemplo? De varios lugares. No va a ser la primera vez que se usan fondos y recursos del Estado para armar estructuras políticas. No es la primera vez. Hay dirigentes que incluso lo tienen teorizado. Muchos dirigentes, de todos los colores. Y algunos prefieren ir por colectora, o mejor dicho, juntan la plata, dando la vuelta en U, y agarran el camino del retorno. Esto no tiene que ver con que si los perros necesitan un canil para vivir, ni sobre la protección de los derechos de las mascotas. Se trata de que si la plata sale de las arcas del Estado, tenemos derecho a saber en qué se gasta. Hubo otros que armaron pajareras y hasta mini zoológicos. Por eso digo, no es nada nuevo, pero fíjense cómo una cosa se entrelaza con la otra. Como siempre dijo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. El jefe de gabinete terminó internado después de que el vocero presidencial Manuel Adorni desmintiera que el gobierno analiza cambios en el polémico decreto reglamentario sobre la ley de acceso a la información pública. Y Guillermo Francos había asegurado, hace un ratito nomás, que sí lo iban a cambiar cuando dio el informe mensual ante el Congreso. Casi en el mismo momento en que Adorni desmentía, el asesor de Palacio, Santiago Caputo, salía con su particular forma de expresarse en X a rechazar los pedidos de la oposición para que den marcha atrás con el decreto que cambió la ley aprobada durante el gobierno de Macri. Y casi en simultáneo, el ministro de Defensa resguardó como secreto militar, a través de un decreto, el gasto en la puesta a punto que hay que hacerle a los 24 aviones F-16 que se le compró a Dinamarca y que ya tienen 40 años de uso. 40 también son los millones de dólares de la primera cuota que van a salir esos F-16. Se comenta que hay molestia en el ejército con estos gastos porque no hay plata para pagar la segunda cuota de jerarquización salarial a los militares, dicen, pero sí para comprar aviones con 40 años de uso, sin sistema de armas y sin financiamiento. Algunos afirman que el gasto total no es de 650 millones de dólares, sino que incluyendo el reequipamiento, cambio de ruedas, lubricación de alerones y entrenamiento de pilotos, va a haber que poner 900 palos. Eso es lo que no puede ser información pública. Como les dije, todo tiene que ver con todo y los F-16 no son los únicos aviones que se compraron en Lilliput. Saben que tenemos una extensa plataforma marítima que tenemos que cuidar con celo y dedicación. Y entonces, esta semana también llegó el primero de los 4 aviones Lockheed Martin P-3 Orion que el gobierno le compró, en este caso, al Reino de Noruega para patrullar la plataforma marítima de Lilliput. Este gasto sería de 67 millones de dólares a pagar en 3 años y todos contentos porque va a permitir mejorar las capacidades de búsqueda, rescate, operaciones de exploración, guerra antisuperficie y guerra antisubmarina, ayuda humanitaria y apoyo a la comunidad en todo tipo de escenarios. Por ejemplo, podríamos encontrar a Gulliver si vuelve a hundírsele el barco. Pero también estos aviones van a poder mantener a raya a los pesqueros ilegales, que quieran entrar a capturar merluza dentro de las 200 millas desde la costa, ¿no es cierto?
Para eso hay que pedir permiso, para hacerlo por derecha. Y perdonen que me ponga pesado, pero vuelvo a citar a nuestro Pancho Ibáñez. Todo tiene que ver con todo. Hablando de permisos de pesca, hay versiones de que alguien fue a tocar el timbre de la Embajada de Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que a una empresa con inversiones en ese país le piden una coima, lo tiene que informar. Y entonces, parece, usamos potenciales porque hasta ahora nadie confirmó la información, entonces vamos a decir que parece que Iberconsa, empresa española, abrimos comillas, que es la principal tenedora de las cuotas de pesca de merluza en el mar argentino, fue comprada en 2019 por el fondo norteamericano Platinum Equity. Como la empresa es controlada por un grupo norteamericano, tiene que cumplir con la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos. Esta ley impone multas millonarias para las empresas que operan en el exterior y cotizan en Wall Street. Los permisos de pesca de los que hablamos vencen a fin de año. Se están renegociando ahora y parece que en medio de la reunión, que llamativamente se desarrollaba en un sótano cerca de la Plaza de Mayo y no era la jabonería de Vieites, se presentaron emisarios aparentemente armados del gobierno de Lilliput y pidieron una, ¿cómo decirlo?, una compensación de $15 millones por la renovación durante 15 años de los permisos de pesca de merluza. Una bicoca, un palo verde por cada año. Lo que no quedó claro es si se lo pedían a todos los empresarios en conjunto, tipo que hicieran una vaquita, o 15 palos por cada una de las empresas. Y tampoco quedó claro si pedían 15 palos para cada uno de los emisarios o más bien así, en general, ¿no? Bueno, creemos que la investigación de la justicia y de la embajada va a permitir dilucidar este asunto tan oscuro, tan submarino. Digamos que no es la primera vez que esto sucede. Todo vuelve. Y en este revival que estamos teniendo de los años 90, tenemos que recordar cuando en esa época el otorgamiento indiscriminado de licencias de pesca puso al caladero del mar Austral al borde de la extinción. Y ya en esta época, más acá, hace pocos meses, marzo de 2024, Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera, denunció presiones de Pablo Ferrara, fundación cercano a la canciller Diana Mondino, para revertir una orden contra una empresa china que pesca merluza negra por fuera de los cupos limitados. Oportunamente, Ferrara renunció a los pocos días y todo marcha viento en popa. Hubo otro que tuvo que renunciar, pero no sé si les dije que todo tiene que ver con todo. El gobierno le pidió la salida al interventor de yacimientos carboníferos Río Turbio, Thierry Decoux, investigado por un presunto pedido de coimas. Resulta que en junio, la empresa israelí Tegi Limited ofreció a Yacimientos Carboníferos Río Turbio una compra de 30.000 toneladas de carbón por un valor aproximado de $2 millones. Esto daría unos $70 por tonelada de carbón, muy barato, pero era porque el carbón era de baja calidad. La propuesta de Tegi incluía, a futuro, la posibilidad de un acuerdo a largo plazo para adquirir 700.000 toneladas anuales, más de $100 millones en 2 años, hasta que aparecieron 2 gestores que pidieron una contribución marginal para permitir que la compra se concretara. Bueno, el asunto terminó con Thierry renunciando por vender carbón de baja calidad. Lo bueno es que las colaboraciones voluntarias con la causa siguen el ritmo de la inflación núcleo y habrían bajado del 15, el prefijo del celular de otras épocas, al 1,5 o más o menos, podríamos decir, unas 10 veces menos. Hay una desaceleración también en estos pedidos, o por lo menos empiezan con cierta timidez. Si estas son las inversiones de calidad a 30 años que van a venir con el RIGI, y acompañadas de estos pedidos, se entiende todo mejor, ¿no? Lilliput da para todo.
Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo? Rompiendo los huevos, rompiendo los huevos. Como en todo viaje, hay un momento que nos detenemos para recuperar un poco el aliento. Por hoy, hasta aquí llegamos con este segundo episodio. Estamos felices, muy felices, de que se sigan sumando a este recorrido de las noticias desde Lilliput. Les pedimos que no se olviden de suscribirse en las plataformas de podcast y nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube. Suscríbanse, activen las notificaciones y a compartir ideas. Recuerden que cada jueves publicamos este lado A del episodio con una mirada sobre la actualidad, esta agenda liliputiense que tenemos, con entrevistas. Y los sábados, el lado B del episodio, para quienes nunca leyeron Los viajes de Gulliver, se los vamos a leer nosotros. Hasta el próximo encuentro. Y la cultura no es un gasto, señores. Buenas noches. Fuerte el aplauso para Luciano. Noticias desde Lilliput. Un podcast en el que quienes no aceptan los matices no se sienten del todo cómodos.